Yo quería dar, yo creo que en nombre de todos y todas, las gracias a Injuve y a Creación Injuve por esta invitación a formar parte de esta mesa redonda hoy, ¿no? Digital, para hablar de un tema que yo creo que es un tema interesante porque me da la sensación de que no se ha hablado o no se ha pensado mucho sobre él, ¿no? Que es el comisariado de convocatorias. Ya luego vamos a entrar en las distintas preguntas y los distintos ponentes van a abordarlas. Voy a hacer unas cuestiones de procedimiento para todos los participantes que estáis ahí. La idea es que todo el mundo apague los micros y las cámaras para que, menos los ponentes, claro, para que bueno, vayamos haciendo la mesa redonda y luego al final de todas las participaciones, al final de las preguntas, más o menos en unos 50 minutos, daremos paso a las preguntas, ¿vale? Entonces, las preguntas pueden hacerse de dos maneras, o bien las escribís, es decir, las hacéis por escrito en el chat, o bien, si queréis, dándole en el chat, hay un iconito que pone una mano para arriba, levantar la mano y en ese caso, si le dais, lo que hacemos es ir dándoos paso para que preguntéis, digamos, de viva voz directamente a los ponentes, ¿vale? Y nada, el último aviso que quiero daros es que vamos a grabar este encuentro para luego subirlo, yo creo que una plataforma, no sé si a YouTube, para poder difundirlo para las personas que no están hoy siguiendo este encuentro, ¿vale? Así que voy a hacer una breve biografía de cada uno de los ponentes que están hoy en la mesa para que, bueno, muchos les conocéis y habéis trabajado con ellos, otros no, y bueno, para que cada uno se sitúe, ¿no?, en su experiencia profesional. Así que bueno, voy a empezar con David Armengol, que es comisario independiente y combina su práctica curatorial con otras actividades paralelas como la gestión cultural y la docencia. Sus proyectos han podido verse en espacios de arte contemporáneo como Caixa Forum Barcelona, Matadero Madrid, la Fundación Joan Miró de Barcelona, Fabra y Coats, ELEAC, el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo en Uruguay, el Bolit, Centre d'Art Contemporani de Girona, Art Santa Mónica en Barcelona o el Centre de Art Santa Tecla en el Hospitalet. Bueno, y actualmente en Tabacalera Promoción del Arte. En 2019 fue cocomisario del Pabellón de Uruguay en la 58 edición de la Bienal de Venecia y, como os decía, actualmente es el comisario de la exposición Un momento atemporal, 35 años de la muestra de artes visuales de Injuve, que es uno de los motivos, ¿no?, de los marcos por los cuales estamos en esta mesa hoy. Beatriz Alonso, que está ahí también. Hola, Beatriz. Es comisaria y editora. Sus exposiciones recientes incluyen En tanto que hay tacto, programa de performance y exposición comisariado con Pablo Martínez en las Coces y San Andreu Contemporáneo en Barcelona, Querer parecer noche, una exposición colectiva y libro comisariado y editado con Carlos Fernández Pello en el K2M de Madrid, Orquídeas en la Mesa de Billar, exposición individual de la Dalila González en el Centro de Arte de Alcobendas, la exposición colectiva itinerante La timidez de la copa de los árboles, que fue coproducida por Flag Logan, El Marco de Vigo y SFKM de Ford, y galardonada con el premio Jóvenes Comisarios. Y también No siempre que estuvimos, un ciclo de propuestas específicas realizadas en los museos históricos de la Comunidad de Madrid en 2017. Bueno, ha sido residente en Lugar a Dudas, en Cali, e investigadora en el Centre Pompidou y en el Museo del Louvre. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense y máster en Arte Contemporáneo por la Universidad Europea, y en la actualidad prepara la exposición de las ayudas Injuve para la creación joven de artes visuales, que tendrá lugar en la Sala Madís en enero de 2021, y trabaja en la edición del libro La timidez de la copa de los árboles con el sello editorial Pliegue. Y por último, Manuela Pedrón Nicolau y Jaime González Cela, también os mando un abrazo desde aquí, que se dedican al comisariado y a la educación en arte contemporáneo. Su trabajo como colectivo se centra en la investigación artística y su capacidad para generar narraciones que exploren lo social y lo político. Como equipo curatorial han comisariado proyectos en Caixa Forum Barcelona, en la Sala de Arte Joven de Madrid, en la Fragua en Tabacalera, en la Sala Madís de Injuve o en Tasman Projects, entre otros. En 2016 obtuvieron la beca de investigación en comisariado y mediación en la Real Academia de España en Roma y la beca en cura para el desarrollo del proyecto Chemtrails en Angar, Barcelona. Y en 2020 en el Centro Huerta de Pamplona, que yo creo que llegasteis anoche, o sea que casi recién llegados. Han participado en la ampliación del archivo de creadores de Matadero, llevaron el espacio independiente Frágil en Madrid durante su última etapa y han dirigido Tabacalera Educa, un programa educativo en Tabacalera Promoción de Arte. Y actualmente coordinan el programa Cráter en la Sala de Arte Joven y el Club de Lectura Venecia en la Casa Encendida. Bueno, es un repaso rápido por currículums muy amplios, pero un poco para que veáis, han salido cosas que vamos a abordar en las preguntas, ¿no?, que son la edición, el comisariado, la educación, que yo creo que dentro de esta mesa de alguna manera también son interesantes.
Así que os voy a lanzar la primera pregunta. Si queréis vais contestando como queráis, en el orden no hay problema. Y es cómo os definís, si como comisarios o curadores, que yo creo que es una cosa importante también, por un lado, para cada uno situarse, digamos, como en su statement, ¿no? Las diferencias que hay entre el comisariado y la curaduría. Bueno, sí, bueno, pues gracias, Semiramis. Contento de participar, de acompañaros, pues eso, ¿no? También, pues, un poco en esta mesa, ¿no? Con la compañía de compañeros y compañeras de profesión, intentando definir algo que, como apuntas, pues ya es difícil, ¿no? E incluso esa primera pregunta que rompe el hielo bueno, ya abre un debate, ¿no? Porque hay como dos maneras de definir nuestra práctica, que a veces parecen sinónimos o a veces no lo son, no sé. Yo me defino como comisario de exposiciones, o sea, de hecho, si tengo que firmar o tiene que aparecer algo debajo de mi nombre, suele ser ese. Lo que pasa es que luego me doy cuenta que realmente quizá en lo que son los dos términos, ¿no? Pues me siento más próximo o siento más afinidades con una manera con lo que parece implicar la curaduría, ¿no? Como quizá también por esa idea, el curar, ¿no? Creo que es algo que el tener cura, no sé, el cuidar unos contenidos específicos, ¿no? Creo que nos dedicamos a eso. Y aquí una pregunta que después va a salir, ¿no? Que tiene que ver también un poco... bueno, con la... Ahora se me ha ido esto de lo que te decía de el tema que... Espérate un momentito, perdona. El tema que iba a salir, pero yo realmente... Bueno, sí, ¿no? El cuidar unos contenidos, ¿no? Creo que... la capacidad o la potencialidad o la parte creativa que tiene el trabajo que hacemos, ¿no? Y, bueno, yo creo que tiene una parte muy importante, es que nuestra parte creativa siempre está relacionada con otras personas. Y para mí eso es muy importante, ¿no? En la manera de definir el comisariado, la curaduría, ¿no? Como el tener en cuenta los contenidos. En principio, yo la materia prima con la que trabajo siempre es algo que me va a acompañar, o sea, algo que voy a acompañar, ¿no? En ese sentido, quiero pensar que sí que hay un planteamiento creativo, pero que a la vez es positivamente dependiente de unos contenidos, ¿no? Y bueno, pero por no alargarme, yo realmente, quizá no sé si por generación o por, bueno, cuando empiezas a trabajar, yo vengo también, creo que lo que apuntabas de la educación es importante, yo también de la historia del arte, pero después de proyectos educativos, ¿no? Que marcan el inicio de mi trayectoria y después se abren hacia la práctica curatorial de una manera mucho más fijada, más afinada. Y bueno, creo que ahí tiene realmente mucha importancia, ¿no? También la parte educativa. No lo sé, pero ya te digo, yo como a nivel de statement, ¿no? Como decías, yo me definiría como comisario de exposiciones. Y disculpa que no estoy respondiendo un poco porque realmente quizá me pierdo un poco en las propias diferencias que hay entre comisariar, entre lo que es el comisariado y lo que es la curaduría. De hecho, yo lo uso de manera bastante similar, ¿no? Y puedo hablar de comisariado, pero luego me gusta el término de práctica curatorial con la que me identifico. Entonces creo que hay un primer lío ahí con esos dos conceptos, ¿no? Para definir y nada, bueno, diría esto así de entrada. Muy bien, yo creo que está muy bien el planteamiento, ¿eh? No, yo creo que has definido más de lo que crees. A ver, no sé, porque me he quedado en blanco en un momento y ya me estaba perdiendo esto del Zoom, pero bueno. Beatriz, por ejemplo, sí. Vale, como por seguir ese orden de las presentaciones. Bueno, igualmente agradecer la propuesta de mesa, tanto a David, puesto que se engloba dentro de su exposición, y al equipo de Injuve.
y a ti, Semiramis, por la presentación. Y igual, bueno, pues a todas las personas que nos acompañan, que es un poco raro, ¿no? Porque no os vemos, pero bueno. Pues bueno, coincido con muchas de las cosas que ya introducía o apuntaba David, ¿no? Ya es complicado, ¿no? Porque además es que realmente creo que hemos llegado a un punto en el que se utilizan los dos términos tanto indistintamente, ¿no? Ya no creo que no somos tan fieles, ¿no? Como al origen etimológico, ¿no? Que pueden tener los dos términos o a cómo han sido esas funciones históricamente, ¿no? Entonces creo que al final casi que depende más de en qué latitud nos encontramos, ¿no? Para usar un término u otro, porque al final, pues bueno, en mi caso, cuando he estado en América Latina, pues me he referido como curadora, y cuando estoy aquí, pues me defino como comisaria, porque al final, o sea, a mí lo que me gusta, dentro de que creo que el término nos horroriza, ¿no? a todas, pero al final es un término que es lo suficientemente amplio y poroso, ¿no? Es bastante cajón desastre donde caben muchas formas de entender la práctica, de abordarla, ¿no? Muchas maneras de hacer. Y bueno, pues en ese sentido al final es como práctico, ¿no? También igual yo firmo como comisaria, y además, bueno, has apuntado también algo importante que has dicho, soy comisario de exposiciones, ¿no? Que creo que también es algo sobre lo que podemos luego ir tirando, ¿no? De ese hilo, ¿no? Y bueno, últimamente empiezo a firmar también como editora porque es un campo al que cada vez me dedico más y al que cada vez me quiero dedicar más, pero tampoco quiero decir, o sea, es que al final es edición de libros dentro del campo artístico, y tampoco siento que exista tanta diferencia, ¿no? Entre el comisariado y la edición. Pero bueno, es verdad que es algo que he empezado también a hacer uso, ¿no? De ese término. Pero bueno, al final lo que decía David creo que es muy importante, ¿no? Que estamos siempre trabajando con otras y con otros. Y yo, de hecho, si tengo que definirme, me defino como una acompañante, ¿no? O como una cómplice, ¿no? De personas, de procesos, de investigaciones. Al final ¿no? es un proceso, es un trabajo o una práctica muy a largo plazo, ¿no? Entonces, pues cada proyecto tiene sus propias particularidades, ¿no? Cada una de las oportunidades que tenemos, de lo que creo que también luego vamos a ir hablando más desarrolladamente, pero al final es una carrera un poco, digamos, de fondo, ¿no? Y tú vas acompañando a unos artistas, vas intercambiando ideas, preocupaciones, yo qué sé, locuras varias, ¿no? Y al final para mí se reduce pues a una complicidad, ¿no? Con esas personas, no solo con los artistas y las artistas, porque al final en los proyectos hay muchas personas implicadas, con los equipos de cada institución con la que trabajas o de cada espacio, las personas que colaboran en una publicación, en un programa de actividades, los propios públicos. Al final claro, la cadena de personas es muy grande. Y a mí, sí, o sea, a mí me gusta como definirlo ahí. Y cuando trabajas a lo mejor con una colección o con piezas ya producidas, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me interesan dentro del comisariado es ese acompañamiento precisamente de obras de nueva producción, pero no solo, ¿no? Y cuando trabajas también con piezas ya producidas o con piezas de colecciones que pueden ser de artistas vivos o no, pues igual, claro, ahí parece que el término se va más hacia el comisariado, ¿no? Y no tanto hacia la curaduría, pero creo que todo depende también del enfoque, ¿no? Con el que se aborden esos proyectos. Y ahí al final lo que mandan son unas maneras de hacer que son comunes y que ponemos en práctica, o al menos yo intento poner en práctica independientemente del marco, ¿no? Evidentemente cada lugar tiene sus propias particularidades, pero esas maneras de hacer pues al final van permeando, ¿no? en todo tipo de propuestas. Igual también he divagado un poco. No, ha estado muy bien, ¿eh? Yo creo que además han salido también cosas interesantes que tienen que ver, ¿no? Las colecciones, que al final estamos hablando de convocatorias, pero las colecciones en muchos casos también son obras ya producidas, o sea que es un tema que yo creo que luego puede darnos pie a seguir. Manuela y Jaime. Pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, que aunque nos vemos las caras, leemos algunos nombres conocidos que nos hace siempre ilusión.
y muchos desconocidos que nos hace También, mucha ilusión. También mucha ilusión. Y nada, bueno, un poco lo que han comentado David y Bea, pues la verdad que lo compartimos casi todo, ¿no? Nosotros también desde hace años nos han preguntado un poco esta misma pregunta, nos han hecho esta misma cuestión y no teníamos muy claro. O sea, la idea que yo tenía, al menos, era que en el contexto español se utilizaba más comisario y en el latinoamericano curador. Es verdad que tiene unas acepciones, pues, que veo positivas, ¿no? Relacionadas con el cuidar, también en italiano se dice prendersi cura, ¿no? El cuidar algo, ocuparse de algo, lo veo más cercano a la de comisario. Pero normalmente cuando nos preguntan intentamos decir lo que hacemos, o sea, más explicar la práctica más que con la etiqueta. Solemos decir, pues trabajamos con artistas. Eso es algo que muchas veces decimos porque también es verdad que es una etiqueta o un tipo de trabajo que fuera del mundo del arte es difícilmente, la gente no reconoce esa palabra, ¿no? No siempre se habla más de comisarios de policía o de comisario político de la URSS, ¿no? Y ahí, pues eso, siempre decimos nos dedicamos a la educación y al comisariado. Y también entendemos un poco, como decía David, ¿no? que era comisario de exposiciones, también nosotros trabajamos mucho sería como comisario de actividades públicas, ¿no? Con esa idea de programas públicos, de programas de actividades, también porque desde siempre no, desde que empezamos más o menos, ¿no? Carrera profesional, siempre hemos combinado esa parte de educación más relacionada con el directo y con el contacto con el público, además de hacer las exposiciones. Y no sé si querías añadir algo más. No, bueno, yo creo que sí, que es eso, lo que también comentaba un poco David, ¿no? De que muchas veces, o sea, solemos usar como, nos dedicamos al comisariado, pero luego a lo mejor sí, como adjetivo usamos más curatorial también, pero bueno, que creo que tampoco es una decisión como tan profunda, sino por un lado, pues como de usar el que se usa aquí geográfica, ¿no? Como más a nivel geográfico y más que una decisión como muy, muy concreta. Yo quería preguntaros también, porque efectivamente estamos aquí en torno a la exposición que comisaría David, ¿no? Y que está en Tabacalera, que todavía se puede ver, que es una exposición de convocatoria, ¿no? O sea, un comisariado, en este caso, de convocatoria. Yo quería preguntaros, en vuestros distintos casos, me imagino que David abordará ¿qué proyectos habéis comisariado en torno a un premio o una ayuda previa y qué retos se establecieron en ese comisariado? Porque, como decíais, efectivamente trabajáis con artistas, se trabaja con artistas, se trabaja con las obras, con los discursos de las obras. Esto enlaza un poco con la siguiente, ¿no? O sea, os las dejo las dos ahí porque tienen que ver, que es ¿dónde entra la labor creativa del comisariado cuando las obras de por sí ya tienen una labor creativa y un discurso establecido, ¿no? Y me acuerdo que David decía una frase que era no plantear una temática también genera una temática, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con obras y han salido a las colecciones, que de alguna manera puede parecer también, ¿no? Es decir, obras que ya tienen un mensaje que decir sobre el que nosotros además aportamos una lectura. Casos en los que lo hayáis hecho y además qué retos se establecieron ahí y cómo los fuisteis, no sé si resolviendo o preguntando o cuestionando. Pues bueno, si queréis, así continuamos. Nosotros, realmente la única experiencia que hemos tenido en este sentido ha sido con INJUVE en 2019, que eran las becas de 2017, creo. Bueno, serían como, no la que va a hacer el año que viene Bea, en la que estará trabajando ya, ni la de este año que fue con Marta Chávez, sino la anterior. Y la verdad es que era la primera vez, bueno, es la primera y la última que hemos hecho un proyecto de este tipo, pero es verdad que sí que le habíamos dado muchas vueltas, ¿no? Porque sí que habíamos visto muchas exposiciones, ¿no? Bueno, nosotros le decíamos como exposiciones de premios, que habíamos sido espectadores de muchas de ellas y desde luego estamos dentro de, y nos hemos casi, bueno, formado en el ámbito de las convocatorias, ¿no? O sea, como que el mundo de la convocatoria para nosotros, o sea, ha sido como un máster también, ¿no? Como nos hemos formado en ello.
Entonces, bueno, pues sí que teníamos como muchas ideas, pero es verdad que casi que nosotros más que por la parte de colecciones lo veíamos como por la parte de que comentaba también Bea de la nueva producción, ¿no? Como todo lo que tiene que ver más con el acompañamiento. Sí que no, a nosotros no nos funcionaba mucho la idea de establecer una temática porque... Bueno, porque no, o sea, solemos, o sea, como que los discursos curatoriales que planteamos suelen como ir construyéndose muy en diálogo eso, con los artistas si es de nueva producción o con la investigación, ¿no? No tanto como generar una hipótesis e ilustrarla, que, bueno, que es otra forma, ¿no? Sino que suele ser como un proceso, bueno, que se entremezcla bastante más. Y entonces, en principio, nos planteamos esta idea de no generar o sea, como un discurso en sí, pero al final, obviamente, salen muchas relaciones y, de hecho, o sea, nuestro objetivo fundamental era como pensarlo también como desde el ejercicio de exposición, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para nosotros era importante también como que cada una de las piezas o sea, casi que lo que más cuidar es que cada una de las piezas pudiera exponerse dentro del marco, las condiciones y todo, de la mejor forma posible y que fuera también eso en esta línea de formación, ¿no? De un aprendizaje también de exponer esto y de generar eso como, bueno, pues sí, aprendizajes. También pensaba... Sí, no, como... bueno, esta parte de investigación artística e investigación curatorial pues también nos parece fundamental y por otro lado, como está pensando en las convocatorias, ¿no? Que sí que al final o sea, son muy importantes en un sector del contexto artístico y generan formas de hacer, formas de pensar, pues también desde ese sentido, ¿no? Como cómo queremos que sea la práctica curatorial en general, ¿no? O sea, que no, como pensar que esa cosa de esa parte como más formativa de una convocatoria, sobre todo cuando es para gente joven o que está empezando, pues intentar como establecer unas formas de hacer, ¿no? Como de compartir, de acompañar, de trabajar juntas bueno, que creemos que luego se puedan replicar, ¿no? También un poco como que preguntabas, ¿no? Sobre la creatividad en este tipo de proyectos. Ahí un poco quizá tenga menos peso, ¿no? Entendida de una manera convencional, pero sí pensamos, ¿no? Intentamos siempre plantearnos que hace falta una creatividad en las formas, ¿no? Y en los modos de trabajar, ¿no? Que a veces no es tan fácil, ¿no? Plantear otras fórmulas, ¿no? Sobre todo cuando trabajas a lo mejor con instituciones o está todo muy reglado, y a lo mejor esa parte creativa está más en la escucha, seguramente, de los artistas y también de la propia institución, ¿no? En esa labor de mediación bueno, que es que muchas veces es complicada y también requiere pues, creatividad en ese sentido, ¿no? Y bueno, tampoco nos queremos enrollar mucho más, que se lancen. ¿Queréis que siga, por ejemplo? A ver, es que claro, nos has lanzado mucha tela, ¿no? Igual respondo a algo y luego retomamos por no tampoco enrollarme tanto. A ver, como las experiencias con convocatoria, pues el año pasado formé parte del jurado del premio Miquel Casablancas del Centro San Andreu en Barcelona, junto a Pablo Martínez. Y bueno, lo señalo porque, David, tú lo conocerás muy bien por contexto, pero tiene un formato que a mí me pareció chulo e interesante. Entonces, primero se forma parte del jurado y cuando te lanzan la invitación ya te dicen también que quieren o que esperan de ti que hagas luego una curaduría, ¿no? Aparte, ¿no? de formar parte de esta comisión. Y a mí lo que me pareció bueno, interesante como modelo, ¿no? Por eso también lo saco,
es que puedes trabajar a posteriori con aquellos artistas con los que te apetezca de entre todos los que se han presentado a la convocatoria. De manera que, bueno, o sea, hay como una segunda parte, ¿no? O sea, la vinculación pues, con el premio, con el equipo de San Andreu y con los artistas es mayor, ¿no? Porque no es solo un jurado y ya, sino que, bueno, tiene una segunda parte y para todos, ¿no? Para los miembros del jurado, pero también para quienes se presentan a la convocatoria, porque de repente igual no son finalistas en el premio o no reciben el premio por X razones, pero sí hay luego otra oportunidad de, bueno, pues de poder trabajar en un proyecto pues ya curado, ¿no? Otra experiencia que no es tanto resultado de una convocatoria, pero que sí es un comisariado contextual, ¿no? Porque estos días también pensando, preparando la mesa y pensando, creo que también se podría hablar de él, fue Querer parecer noche, ¿no? Que responde a un encargo en el marco del 10º aniversario del Centro de Arte 2 de Mayo, y no es una convocatoria, o sea, tanto fue un cocomisariado, tanto Carlos como yo teníamos la libertad de proponer a quienes, con quienes queríamos trabajar, pero al final sí respondía también a un comisariado más basado en un trabajo de contexto y no tanto de hipótesis, ¿no? Aunque luego, si queréis, retomamos esto porque, bueno, yo creo que al final del contexto se puede hacer hipótesis, ¿no? Que creo que es algo que apuntaba ya David en algún intercambio de emails y que un poco ha apuntado Manuela también ya, ¿no? Pero bueno, la experiencia más que está pasando ahora y que creo que es también sobre la que tiene más sentido alargarme es la próxima edición de la exposición de artes visuales de Injuve, porque como decía Manuela, fui jurado el año pasado y tendrá lugar en enero. Entonces estamos trabajando ahora mismo pues desde el verano, ¿no? Preparándola. Entonces, claro, los retos pues son muchos, pero pues como con cada propuesta, ¿no? a la que nos enfrentamos. Claro, yo creo que la primera cuestión que a lo mejor también un público en general se plantea es, bueno, no hay selección, ¿no? O sea, como que tú no haces la selección de artistas, ¿no? Como que ya vienen dados de alguna manera. Pero eso me parece muy reduccionista también. O sea, eso sería entender el comisariado desde una parte, me parece muy, muy pobre, ¿no? Como selección de artistas o de nombres que, pues evidentemente no es eso. Y además has formado parte del jurado, o sea que, bueno, tampoco estás solo en el jurado o sola, entonces también ahí se llegan a unos acuerdos. Pero bueno, evidentemente ese reto está ahí, pero no me parece tampoco el más importante. O sea, quedarnos ahí me parecería muy reduccionista. Pero bueno, hay muchos retos, ¿no? Porque al final, también en el caso concreto de Injuve, no todas las personas vienen o están interesadas en desarrollar una carrera artística o como artista, ¿no? Sino que es bastante más amplio, porque además, bueno, en este año también en particular entran beneficiarios de producción, pero también de emprendimiento, de movilidad, o sea que, bueno, los retos también son más amplios porque de repente también has de trabajar con algunas personas para quienes la exposición no es su lenguaje o su lugar, ¿no? Pero eso también para mí está siendo bastante interesante. Evidentemente este año hay bueno, pues más dificultades por la situación sanitaria, pero ahí tampoco me parece que sea interesante entrar ahora porque al final, bueno, pues es algo puntual, pero que no es extrapolable, ¿no? Como creo el tema de la mesa. Y luego, bueno, pues hay muchos retos. Por ejemplo, el año pasado en San Andreu pues teníamos un reto muy importante que era el presupuesto, ¿no? Porque al final es un centro cívico, es un centro cuyo presupuesto es modesto y tienes también, bueno, pues que sacarle el máximo partido a ese presupuesto y como decía también Jaime, ¿no? Y Jaime y Manuel apuntaban, ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y mucho que inventar también en esa interlocución con las propias instituciones, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí al final la labor también es importante, ¿no? A veces de transmitir ciertas preocupaciones o, bueno, de intentar abrir también ese diálogo, ¿no? Con las personas que están en las instituciones para, bueno, ver también qué cositas se podrían cambiar o, bueno, cómo eso va permeando, ¿no? Poco a poco. Y luego los retos también creo que son los espacios, ¿no? Que pues casi nunca nos enfrentamos a grandes palacios, ¿no? Y eso es muy interesante y muy potencial, ¿no? Al final, bueno, estamos donde estamos, el contexto es el que es y tenemos que lidiar con espacios que son casi siempre muy complicados
Y bueno, yo creo que hay mucho potencial también de trabajo, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es una de las cosas en las que este año estamos trabajando mucho, en lo que es en la parte de diseño expositivo, ¿no? En ver qué se puede cambiar, ¿no? De alguna manera en la experiencia de esa exposición dentro de la sala, porque como decía Manuel antes, yo personalmente he sido muy crítica casi siempre con las exposiciones de premios. Y bueno, la verdad es que este año también trabajando en ello, pues me estoy dando cuenta de que tienen muchísimo potencial, ¿no? O sea, lo que creo que, o sea, el problema creo que reside cuando se queda en una cuestión como de rellenar un formulario, ¿no? Que pues hay muchas exposiciones así, ¿no? También que se queda, bueno, el comisario al final es un, bueno, no sé si se queda en una especie de coordinación y cada año es lo mismo y bueno, pues eso es una pena, ¿no? Y yo creo que ahí, a mí como público me aburren bastante estas exposiciones, entonces está siendo un gran reto el ponerme al otro lado e intentar que, bueno, pues ver qué se puede contar y esto ya por no alargarme vuelvo luego, ¿no? Por esa cuestión de la creatividad que decíamos antes, ¿no? Y así paso. Bien, pues bueno, me identifico con muchas de las cosas que planteáis. De hecho, Bea, conozco bien Sant Andreu Contemporani y mi primera experiencia vinculada a comisariado de convocatoria nace allí también, ¿no? Nace en el 2006 haciendo pareja con Manuel Segade y nace con el mismo esquema, ¿no? De deliberar, de definir unos ganadores, ganadoras y ese desarrollo que tiene Sant Andreu, ¿no? Ese desarrollo de proyecto curatorial. Nosotros en aquel momento planteamos un proyecto que se llama MICA, que era Museo Miquel Casablancas, ¿no? Y planteamos un ensayo a lo grande, ¿no? Desde lo micro, donde intentamos plantear, bueno, como si Sant Andreu fuera un museo, ¿no? Y generamos un proyecto por intensidad, ¿no? Programa expositivo, actividades, mediación. En aquel momento no se hablaba de mediación realmente, ¿no? O sea, un programa educativo, tal. No me quiero alargar, pero sí que es verdad que entre ese proyecto, ¿no? El tiempo que ha pasado y ahora comisariando un momento atemporal, ¿no? La celebración de los 35 años de Injuve, veo algunos aspectos que se mantienen y otros que han cambiado, ¿no? Mi manera a lo mejor de trabajar también, mi manera de sentirme, ¿no? Dentro de este trabajo pues también ha ido mutando. Y la verdad es que me identifico también con lo que apuntabas, Bea, de los proyectos contextuales, ¿no? Porque a mí realmente el comisariado desde lo contextual me ha llevado a entender, bueno, a entender o a sentir, en cierto modo, que hay una esencia de lo que es comisariar que está ahí, está en ser capaz, bueno, en el reto, también en esos términos, ¿no? Como de una condición narrativa, ¿no? De qué capacidad tenemos de narrar un contexto específico, ¿no? A mí yo he recibido encargos pues para dar una lectura fijaos, bueno, no tiene que ver en este caso con el arte joven, ¿no? Tiene que ver con otra palabra o otro momento complejo, ¿no? Que sería la media carrera, ¿no? Una exposición sobre la media carrera en el contexto catalán, ¿no? En plan, ¿cómo? A ver, no sé, ¿sabes? Como en plan, es verdad que ahí implica también lo que decías, ¿no? Si seleccionamos, no seleccionamos los artistas, tal. Que es verdad, estoy de acuerdo también que es una visión muy limitada, ¿no? Muy como de... Muy estelar, ¿no? Alguien que sabe seleccionar, ¿no? Es poco interesante también. Cuando realmente creo que la base se encuentra pues, en otro tipo de... el tono es otro, ¿no? Las dinámicas son otras. Y bueno, yo creo que en ese sentido, para llegar ahora a un momento atemporal, ¿no? Porque aquí mi reto ahí también era, realmente ha sido... bueno, es verdad, aquí no puedes plantear qué tema vas a plantear aquí, ¿no? Celebrar los 35 años de una convocatoria. O sea, hay una parte de la historia del arte reciente en España que está vinculada a esta convocatoria, ¿no? Es muy interesante para mí, pues ha habido investigación curatorial porque yo, no sé, pues a lo mejor a partir de los 90 lo conocía mejor, los 80 realmente no, ¿no? O bueno, como he podido situarme allí, ¿no? Y luego, bueno, ya habéis visto la lectura que propuse y que luego trabajamos con el equipo de Injuve y de Tabacalera, pues ha sido esa idea de presente expandido, ¿no? Como de una lectura, entender que durante casi como si esos 35 años se han expandido, pero básicamente ha sido lo mismo, ¿no? Ha sido una
un ave fénix, digamos, ¿no? O sea, como empezar de cero cada año, ¿no? Eso es lo bonito también de una convocatoria. Una convocatoria es incertidumbre constante, ¿no? Bueno, vosotras que habéis estado, en tu caso ahora Bea o Jaime y Manuela, creo que Semiramis también, ¿no? Comisariando algunas ediciones de Injuve, ¿no? Es como, bueno, a mí esa idea de que cada año, no sé, empiezas de cero, ¿no? Puede pasar, es que todo parte del deseo, ¿no? Parte de realmente artistas que se presentan, que son seleccionados, ¿no? Que se establecen también como, bueno, Injuve ha evolucionado muy bien, ¿no? Hacia otras tipologías que van más allá de lo expositivo y es muy, bueno, y es muy interesante, ¿no? Pero realmente, digamos que yo me enfrento a los 35 años de Injuve, creo que con cierto bagaje en la lectura contextual. Y eso a mí me ayudaba, ¿no? En plan, bueno, si pude dar una lectura de la media carrera en Cataluña, pues, por hacer una broma, pero puedo dar una lectura, a ver, ¿cómo vamos a narrar esto, ¿no? Y me interesa creo que lo creativo realmente está en la capacidad narrativa que podemos tener, con todo el respeto, sobre todo por lo que apuntabas, Bea, de complicidad, ¿no? La complicidad con el artista, pues es fundamental, ¿no? Tenemos que conocer bien el trabajo, tenemos que saber, no sé, tenemos que avanzarnos a veces a cosas que piensan, no sé, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo intenso ahí y a partir de ahí tenemos una responsabilidad bonita, ¿no? En poder narrar, ¿no? Entonces, para mí el trabajo contextual vinculado a convocatoria o vinculado a un radio de acción, ¿no? Que tiene que ver con como Querer parecer noche, por ejemplo, ¿no? Que apuntabas. No sé, creo que para mí tiene que ver con esa capacidad o sea, la parte creativa está en el relato, ¿no? En el relato que puedas generar o que te apetezca generar y que tenga sentido en relación a lo sensible, ¿no? Que sea ese contexto. Yo al menos me identifico un poco con esa idea. Es verdad que luego ese relato puede ir hacia lo relacional, hacia la crónica, ¿no? Realmente de lo sucedido, puede entrar en la ficción, no sé, ahí ya realmente las posibilidades creativas de nuestro trabajo se pueden multiplicar, ¿no? Yo realmente en el caso, bueno, entiendo que es verdad, ¿no? Que esta exposición se puede ver ahora en Tabacalera, es un poco un eje, ¿no? También en el programa de actividades que estamos estableciendo. Y para mí yo he querido transmitir una lectura coral, asumiendo que tenía que tomar decisiones, narrar, ver un poco qué artistas entraban, no entraban. He hablado con todos, no ha sido una experiencia muy bonita, no de trabajar con obras, sino de trabajar con artistas. Y luego simplemente he querido ponerlo en escena sin categorizar nada, ¿no? Realmente para mí era más creativo no categorizar nada que intentar historiar. Tampoco me veo capaz de historiar eso, ¿eh? O sea, en plan... De hecho, bueno, lo he comentado con Natalia y María muchas veces. La historia ya la tienen escrita o ya la tenéis escrita en las fantásticas publicaciones que se han hecho. Me parece increíble que desde el año 84 se hayan hecho las exposiciones y se hayan hecho publicaciones, ¿no? Toda la historia del arte emergente está ahí. ¿No? Sería otro proyecto realmente ver hacia dónde, no sé, que alguien con un gran conocimiento pudiera lidiar con todo eso, pero realmente es súper, bueno, es muy intenso, ¿no? Cómo se definía en los 80, cómo se define, no sé, ahora. Y esa ha sido la apuesta, ¿eh? Por eso ya habéis visto que en sala pues todo se mezcla. A mí me parecía que este proyecto permitía unos cruces intergeneracionales que a veces son difíciles, ¿no? Porque la propia convocatoria marca generaciones, marca maneras de hacer, ¿no? Y bueno, y se podía liberar de muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado, ¿no? O sea, en esta exposición. Un poco eso, y solo la alusión esta que yo es verdad que definía antes como comisario de exposiciones, soy consciente de ello, ¿eh? O sea, el hábitat que a mí me fascina es el expositivo. Entonces considero que tengo dos, tengo el expositivo y la escritura, ¿no? Y ahí
ahí estoy. Y es verdad que luego te proponen comisariar en una web algo, ¿no? O se multiplica de muchas maneras, ¿no? Teniendo un poco la misma metodología de trabajo, pero sí, a mí me interesa muy especialmente la exposición. Qué bien, David. Yo creo que han salido cosas ahí también que aludía antes a ellas, que son también el reto del espacio, que yo creo que en esta exposición, además de todo lo que has dicho, el reto también del espacio, que es un espacio ya, si todas las obras en sí, dices, es imposible historiar algo que ya tiene historia, pues el espacio también yo me imagino que era un reto, ¿no? Sí, el espacio era un reto. Me había pasado como Jaime y Manuela, yo había estado en la Fragua, y no, trabajando en la Fragua me acuerdo que pensaba, ¿te imaginas? Pues este espacio, qué locura, ¿no? Esto tan grande. Y bueno, y luego cuando me lo propusieron, pues me seducía mucho, la verdad, ¿no? Sí que de repente es en plan, ¡buah, qué espacio, qué bien!, ¿no? Como la carga histórica que tiene, el diálogo que va a tener siempre lo que pongas allí creo que han hecho un plan museográfico que es bueno, ¿no? Que tiene, bueno, te limita a veces solo a utilizar las paredes que se suman, ¿no? Pero dialoga también pues con la arquitectura. Y sí, eso ha sido muy atractivo y muy complejo, ¿no? Y ahí he tenido una gran complicidad con la persona que hemos trabajado el diseño expositivo, ¿no? Un poco también como apuntaba Bea ahora en relación a la próxima edición de Injuve, ¿no? Y bueno, yo tenía una idea sobre el plano, ¿no? Ahí me preocupaba, se iban a sumar cuantas más voces mejor, ¿no? En ese sentido es un proyecto acumulativo conscientemente también, ¿no? Porque cuantas más voces pudiéramos sumar, pues me parecía que más celebrativo era, ¿no? Yo no quería simplificar o sintetizar o hacer algo muy minimalista, ¿no? Y bueno, y en ese sentido yo he trabajado con Aurora Herrera, que primero ella vio que yo tenía muy claro el planteamiento, le parecía bien, luego me sugirió algunas cosas y lo he disfrutado mucho, en un año muy raro también, ¿eh? O sea, muchas cosas han sido más en la distancia de lo que me hubiera gustado, ¿no? Pero estamos contentos de cómo funciona y bueno, luego a ver cómo va, qué sensaciones genera la expo, ¿no? Pero sí, ha sido un reto bonito. Una cosa, creo que se está colando, Creación Injuve está saliendo así en grande porque yo creo que se está colando el sonido, por si se puede poner en silencio ahí. Yo quiero sacar, bueno, una pregunta que tiene que ver con algunas de las cosas que habéis comentado, que la pregunta en principio iba por cómo ha cambiado el formato curatorial, ¿no? Cómo la idea de comisariado ha cambiado, pero en lo que habéis estado comentando de alguna manera ha ido saliendo. Yo tengo aquí anotado, Jaime y Manuela dicen que el relato se va elaborando a medida que trabajan con los artistas en la convocatoria. Eso por un lado, con lo cual yo creo que también es un cambio de modelo de la idea de comisario tradicional, ¿no? Ha salido la palabra aprendizaje. Ha salido también la creatividad en los modos de trabajar y yo creo que David ha dicho ahora también la idea del comisario estelar, es decir, efectivamente la propia idea del comisariado no tiene nada que ver y yo creo que por eso de alguna manera puede incomodar, ¿no? Definirse, ¿no? Salir del armario del comisariado, por así decir, definirse como comisario cuesta tanto porque quizá tenga una carga tradicionalmente que tiene una vinculación con esa forma de entender las cosas de una manera bastante unidireccional, que yo creo que en ninguno de los casos ocurre aquí, ¿no? ¿Creéis que esto es un cambio y tiene que ver, yo creo que también con la edición, con la educación, etcétera, que es un cambio que afecta al comisariado, pero que puede llegar mucho más allá de las exposiciones, ¿no? Bueno, un poco así por lanzar, también pensando, claro, eso tanto en el formato como en los procesos y en el trabajo, también creo a nosotros, y un poco con lo que hablabais, ¿no? De proyectos contextuales o una perspectiva contextual también de trabajar, es que a nosotros nos suele pasar esto, ¿no? Como que sea un encargo o no, al final acaba siendo como... eso, como quizás no tanto como bajar una hipótesis, bueno, sí, que puede ser incluso bajar una hipótesis a tierra, es ver todas las condiciones en las que eso se va a desarrollar y generar esa, pues esa narración, a lo mejor que decía David, ¿no? Como que al final es como un proceso de investigación
está, bueno, que tiene que ver eso con el lugar donde se hace, con quién estás trabajando, con qué quieres contar, qué te interesa destacar y cómo se genera en un plano sensible, ¿no? O nosotros también hablábamos, ¿no? Como mucho de esa cosa del deseo, de la imaginación que también te apuntaba. Sí, también en ese sentido, sobre todo, bueno, relacionado con los proyectos de premio, las exposiciones de convocatorias, pensamos que hay que hacer un ejercicio muchas veces de especulación, ¿no? No tanto, no en el sentido financiero, ¿no? Sino de ficción especulativa. O sea, tú estás imaginando la exposición que te gustaría hacer o la que crees que es más pertinente sobre obras que todavía no están hechas, con artistas que no han producido sus proyectos y solo han desarrollado un dossier, que muchas veces los dossieres son una herramienta para que te facilita presupuesto y la posibilidad de hacer un proyecto, pero no es el proyecto. Pero no es el proyecto en sí, ¿no? Entonces hay que hacer todo el rato esa especie de ejercicio de ficción, ¿no? También de imaginación o de ficción especulativa, ¿no? Pensábamos que también está relacionado con esa idea de relato, ¿no? Que comentaba David. Y es algo que seguramente en otros proyectos de colección, ¿no? Como el que contaba David que ha hecho en Tabacalera, que son obras ya hechas, juegas con otras cartas. Bueno, es otro tipo de proceso. Sí, pero que sí que hay esta parte de... Sí, que es como, pues eso, que no es esa cuestión a lo mejor autoritaria, que quizá la tiene la palabra de comisario, ¿no? Volviendo como a la primera pregunta, de seleccionar y esta relación, bueno, sí, tampoco quiere como pasear, pero no es esa jerarquía, ¿no? Como que es un trabajo colaborativo, luego en el que, bueno, pues hay quien escribe, hay quien plantea el diseño expositivo y hay quien produce las piezas, ¿no? Pero, y no es que tampoco que se desdibujen estos límites, pero sí que claramente el trabajo está más relacionado a eso, a intereses, a deseos, a ganas de trabajar juntos que a unos cromos, ¿no? Como que a decidir algo así. Y después también, sobre todo relacionado como con el momento actual, ¿no? Que es como un momento vivimos en una lógica del proyecto, ¿no? Que mucha parte de la producción cultural está regida por esa idea de proyecto, ¿no? Que también decía Boris Groys, y que esa lógica del proyecto al final siempre está acompañada de una desconexión temporal, ¿no? En el momento que tú piensas hacer algo, es distinto al momento en el que acabas desarrollándolo. Así esas dos líneas temporales no son distintas, no coinciden, pero tienes que jugar con eso, ¿no? Por eso esa idea también de ficción especulativa. De adelantarte, ¿no? De adelantarte, como ¿no? De imaginar cómo se va a leer eso. Uh-huh. Pero bueno, en general con lo que dices de los formatos, sí que es que para nosotros es como o sea, incluso dentro de que sea una exposición, claro, pues no sé, una exposición, en qué lugar, para quién, ¿no? También las becas o sea, como las premios de convocatoria, en principio también tienen o por lo menos cuando son como premios así, tienen en principio también un público o en principio están dedicados a un público profesional o semiprofesional o con unos intereses, ¿no? Como que quizá es un problema de las instituciones, ¿eh? También leerlo así y también sería lo interesante quizá pues que cada proyecto que se produce, ¿no? Tenga su propio espacio de exposición y tenga su propia lógica de exhibición. Pero bueno, no suele pasar, ¿no? Por eso también como exposiciones unitarias, pero bueno, ahí queda. Sí, yo en ese sentido solo apuntar un poco una cosa que no sé si ahora, Semiramis, lo apuntabas o era una cosa que venía de antes, ¿no? Pero hay realmente, bueno, sale todo el rato este tema, ¿no? Si este tipo de proyectos desde lo contextual pues plantean una temática o ahora Jaime y Manuela, ¿no? Apuntando esta idea de la ficción especulativa, ¿no? Creo que tiene una potencia especialmente intensa el proyecto contextual o el proyecto de convocatoria, porque
digamos que lo que plantea de base, plantea una temática autorreferencial, ¿no? Es como, y eso es muy interesante también, es como, no sé, ¿no? En literatura, pues el libro que habla del propio libro, ¿no? Hablar en arte, o sea, el arte que habla del propio arte, ¿no? Y creo que a mí también el trabajo desde lo contextual me ha llevado bueno, me interesa la condición del artista, el punto de partida, podría ser un tema, ¿no? Pero realmente el contexto te lleva directamente a esa autorreferencialidad, ¿no? Y esa sería, eso en el fondo es tesis también, ¿no? Es como, es algo que realmente trabajar, entender bien ese contexto, narrarlo desde las complicidades, desde los diálogos, ¿no? Como, bueno, como sea, ¿no? Siempre desde esa, en el fondo siempre hablamos, yo siempre digo eso, ¿no? Que lo que os decía, ¿no? Me interesa mucho el espacio, pero solo en un espacio no tengo nada que hacer, ¿no? Uso la escritura, escribo, pero si no escribo sobre el trabajo de alguien, no tengo una autonomía, ¿no? Y me interesa un poco eso. Y luego, en relación a las posibilidades de cómo la práctica curatorial crece, ¿no? Y se expande hacia registros muy distintos, a mí, yo sigo viendo la base en lo expositivo. A lo mejor antes no, a lo mejor antes me seducía mucho la experimentación, ir más allá de una expo, no hacer expos, ¿no? Pero realmente ahora no sé, me siento muy cómodo en lo expositivo. Y ahora bien, la exposición no solo es espacio, ¿no? También es tiempo. Entonces, entender las temporalidades de lo expositivo lleva a un sinfín de posibilidades que puedes hacer, ¿no? Desde programas, pues eso, de mediación, yo qué sé, programa de performance, ¿no? Conciertos, cosas que pasen, que en el fondo están extendiendo. Yo creo que extienden, para mí al menos extienden la práctica curatorial. Y luego es verdad que te puedes encontrar en plan, vale, y si todo esto ya no depende de una expo, ¿no? Si quitas ese eje y de repente simplemente estás comisariando un programa de performance, un programa de actividades, ¿no? Pues sí, ¿no? Es en plan, claro, es que esto también es comisariar, ¿no? Entonces, creo bueno, que realmente toda esa práctica se ha diversificado mucho, ¿no? O sea, festivales de música, comisariados, ¿no? Que antes, pues quizá no se utilizaba el término y ahora sí que se utiliza, ¿no? A lo mejor también el término, pese a sus complejidades, es un término seductor, ¿no? Comisariar es como algo que de repente otros contextos también les gusta utilizar, ¿no? Comisariar en el ámbito, yo qué sé. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? No es exclusivo nuestro comisariar, ¿no? O sea, comisariar es, en el fondo, es eso, es ese cuidar unos contenidos, no sé, desde el principio al final, ¿no? Entonces, creo que eso hacemos, ¿no? Y, bueno, un poco por responder a esa posibilidad, ¿no? O incluso Bea apuntaba, pues eso, ¿no? Comisaria editora. Realmente ahí, bueno, ha crecido y aplicamos un poco las mismas maneras de hacer sin el ámbito expositivo también. Bueno, retomo. Es difícil porque hay tantas cosas que habéis apuntado, pero bueno, señalaba antes lo de comisario de exposiciones un poco aposta, ¿no? Porque yo igual, o sea, yo soy súper defensora de la exposición y de los libros, pero o sea, me ha gustado, ¿no? Como que lo señalaste a la hora de definirte, ¿no? Porque también parece que la exposición a veces ya parece que, no sé, como que desaparece, se diluye. Y bueno, yo creo que es un espacio-tiempo que tenemos que seguir defendiendo porque es el espacio-tiempo de experimentación de muchas prácticas, ¿no? Y de muchas formas de hacer de muchos artistas. Y hay muchos más, pero este es muy importante que siga existiendo y que siga siendo financiado, ¿no? Que también una exposición siempre suele ser más cara que otro tipo de dispositivos, es así. Entonces, bueno, o sea, creo que también esto abre quizás otro melón, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Ya lo apuntabas, David, ¿no? ¿Qué es la exposición? Es que la exposición puede ser cantidad de cosas. Yo, de hecho, por eso al principio también apuntaba lo de la edición. Es que yo no entiendo los libros supeditados a las exposiciones. Los entiendo como otro brazo más o pues este programa, ¿no? Ahora de actividades en el que estamos participando o las miles de posibilidades
que nos abren las exposiciones. Es que eso todo depende del planteamiento que se haga, ¿no? Pero para mí todo es exposición y ya está. O sea, son como distintas ramas, ¿no? de un mismo árbol. Y bueno, voy a intentar ir como retomando algunas cosas que ibais apuntando. Para mí se reduce también a eso, ¿no? A qué contamos o a qué podemos contar, ¿no? Por eso decía antes que bueno, se trata de trabajar en el caso de los comisariados de convocatoria, pues con aquellas personas que han sido seleccionadas, que además, como decían Jaime y Manuela, en el caso de Injuve estamos trabajando en paralelo, ¿no? Las investigaciones se van encarnando a la par que el comisariado. O sea, los artistas y las artistas están trabajando en la materialización, ¿no? de esas especulaciones de origen, ¿no? del proyecto, del dossier. Y además, bueno, pues este año muchos cambios, con muchos retrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que pasa en cada edición, ¿no? Y por eso también insistía tanto en la labor del acompañamiento. Pero para mí lo importante es eso, que podemos contar, ¿no? Y no solo a través del texto, o sea, que podemos contar a través de sensaciones, de temperaturas, de colores, a eso me refería antes, ¿no? Con el espacio, o sea, que podemos contar en diálogo, ¿no? Entre esas obras, o sea, esos procesos, esas investigaciones con el espacio, pero también de repente con ese formato publicación importantísimo en Injuve, que también está siendo uno de los retos en los que estamos trabajando este año. O sea, yo tenía también como mucho empeño en invitar a muchas personas a formar parte de esa publicación porque, bueno, pues por ese deseo también de sumar voces, ¿no? De no hacer las cosas sola o de no imponer tanto esa voz curatorial, ¿no? Sino que eso pueda como compartirse, extenderse, ¿no? Y también muy importante en el propio proceso de las ayudas, ¿no? Donde llega gente, hay de todo, porque hay gente que no es tan joven, pero bueno, llega gente joven, llega gente de otros ámbitos y también ahí se abre un diálogo muy interesante, ¿no? En de repente ponerles en contacto pues, con algunas personas que a lo mejor no conocen, ¿no? Que de repente pueden escribir sobre su trabajo o que no se han planteado antes, o sea que claro, ahí está también la labor, las mañas, la creatividad, ¿no? Y cuando hablamos de creatividad, pues es que yo creo que también a veces tenemos muchos prejuicios, ¿no? Para defenderla desde el comisariado, pero es que siempre y cuando se haga de una forma respetuosa, ¿no? Y acompañada y en diálogo con los artistas, o sea, yo creo que los artistas están deseando también que el comisario no sé, les despierte cosas y les plantee también pequeños retos, ¿no? Y por supuesto siempre respetando, ¿no? Como se mira mis apuntados en algún mail, son obras a veces que ya tienen, bueno, pues sobre todo cuando son obras producidas, ya tienen toda su mochila, ¿no? detrás, pero eso tampoco es incompatible, ¿no? Con que alguien llegue y pueda hacer tambalear un poco, ¿no? Esa mirada o, bueno, o sea, nutrirla o intercambiar. O sea, siempre que se haga desde el respeto y desde el diálogo, yo creo que es también muy importante seguir defendiendo esa creatividad, no tanto entendida a lo mejor desde una posición más neoliberal, ¿no? Como se puede estar ahora también haciendo uso del término comisario, ¿no? Que eso también, bueno, pues es otro debate quizás, ¿no? Pero yo creo que lo que es súper importante en este tipo de proyectos de convocatoria contextuales es que contamos, que queremos contar, ¿no? Querer parecer noche fue un ejemplo, no nos quisimos quedar en Madrid 2000, no sé si era 18, sí. Es que eso nos parecía muy aburrido, ¿no? Al final, sino qué narrativas pueden entrar ahí en juego, qué ficciones, qué especulaciones, ¿no? A mí el término especulación me parece también estructural en la práctica artística. Y desde la parte más práctica o más técnica, pero también desde esa parte de narrativa, ¿no? De contar historias o de reinventar el mundo, ¿no? También, que al final eso creo que es lo que hace el arte. Y en cuanto a lo que apuntabas en tu última pregunta de hacia dónde ha ido el rol, o bueno, pues es que casi vuelvo al principio, todo depende de cómo se haga, ¿no? Todo depende de maneras de hacer. Pues yo creo que hay muchos comisarios que siguen trabajando de una manera bastante tradicional. Pues hay de todo, ¿no? Y igual también esa es la riqueza, que hay pues, muchas formas, ¿no? de abordarlo
o de entenderlo. Pues, creo que quienes estamos aquí en este momento pues no nos interesa tanto esa labor más, bueno, de ser un seleccionador, ¿no? Pero efectivamente al final esa labor de acompañamiento o de narración o de investigación, que es otra de los pilares, entiendo, del comisariado, por eso a mí tampoco me interesan tanto a lo mejor otros comisariados que tienen más que ver con, no sé, como con ser un activador o un instigador, o a mí me interesa más una práctica más reposada, más de investigación, más a medio o largo plazo. Pero efectivamente eso es lo que construye contexto, ¿no? También el estar en un sitio, el acompañar a quienes están trabajando en ese lugar, no solo, estamos también abiertos a muchos tipos de proyectos, pero bueno, o sea, al final creo que hay unas formas de hacer que permean, ¿no? Ya sea que estés trabajando con una colección o no. Pues, por ejemplo, el proyecto que hicimos, que Jaime y Manuela también lo hicieron para los museos históricos de la comunidad, ¿no? Que estábamos trabajando con colecciones, pero a la vez con obras de nueva producción, ¿no? Y ahí pasan de repente muchas cosas, ¿no? También. O sea que yo creo que pues es que depende cómo se enfoquen las cosas, ¿no? No tanto a lo mejor de dónde está la figura del comisario ahora, ¿no? Que, bueno, también tan manoseada, ¿no? Tan manoseado el término. Justo con estas cosas que estáis comentando en torno al acompañamiento, yo quería lanzar la última pregunta que tiene que ver con el contexto de la exposición de Injuve y con el marco de Injuve, que son los 35 años también, ¿no? O sea, estamos hablando todo el tiempo del trabajo con los artistas y en este caso, bueno, todos creo somos comisarios independientes, lo que es ser independiente, lo que es para los artistas, y yo creo que al principio, no sé si Jaime y Manuela lo comentaban, lo que es para los artistas de importante que te seleccionen en una ayuda, ¿no? Para producir una obra, para hacer un trabajo, para hacer una exposición. Y lo que tiene que, bueno, lo que de alguna manera puede sobrevolar el diálogo, aunque no haya salido, que es la precariedad, ¿no? En qué punto los comisarios, las comisarias, en ese acompañamiento con los artistas también establecemos un diálogo. En este caso estoy pensando, claro, en artistas con ese tope como de 35, ¿no? Que sabemos que es una fecha como complicada para cualquier convocatoria que ocurre posterior y que es casi cuando terminan todas, ¿no? Como digamos esa intersección donde se junta determinada edad, digamos la mediana carrera, el fin de las financiaciones a determinadas cosas por superar determinada edad y el seguir profesionalizándose en un sector que, bueno, que es complejo, ¿no? Para los comisarios y para los artistas. ¿De qué manera esto entra en relación también con ese acompañamiento que decíais? No se lanza nadie, qué bien, ¿no? Da miedo. Pero, o sea, no sé si podrías igual afinar un pelín Claro, más. yo creo que va más referido al hecho de que, por ejemplo, en el caso de la exposición que está comisariando David en Injuve, hay obras, yo estaba pensando en Cristina Lucas, obras de una primera etapa que prácticamente casi nadie conocía, ¿no? ¿Cómo han cambiado esos artistas desde aquellas primeras obras que se hablaba, que decía David, ¿no? Cómo relacionar artistas que entre sí son de generaciones distintas, pero que han pasado todos por Injuve, es la historia del arte emergente reciente en España, en relación a la labor que un comisario desarrolla, ya no tanto en una convocatoria concreta, una exposición en concreto, sino de manera continuada, ese acompañamiento que en el fondo yo creo que va más allá de la exposición, con las perspectivas que tiene un sector que en determinado momento, pues bueno, tiene menos oportunidades para unos y para otros. No sé si me estoy explicando, si se entiende por dónde voy. Bueno, no sé si lo hemos entendido, o bueno, a lo mejor tú. Bueno, a nosotros también cómo seguir, o sea, cómo continúa la relación con esos artistas Eso también, es. ¿no? Sobre todo la parte de acompañamiento en un sentido casi, no sé si decir personal, ¿no? Porque probablemente, y esto tampoco lo hemos dicho, pero la relación con los artistas se establece durante el proceso expositivo, la investigación, pero muchas veces es una relación también personal, ¿no? O sea, se es amigo de muchos artistas. Sí, sí. Y cómo de repente la barrera de los 35 en determinadas convocatorias, casi todas, supone también un freno para algunas cosas y a la vez para querer seguir profesionalizándose. Bueno, no sé, en nuestro caso, bueno, una de las cosas que decidimos también en nuestra exposición de Injuve, que yo no sé si Bea lo hará también o no, era
había 14 artistas, creo, y la sala la teníamos 2 meses y decidimos partirla en 2 para que tuvieran mucho más espacio cada artista, ¿no? Como reducir el tiempo de exposición y aumentar el espacio físico para que pudieran desarrollar un poco más el proyecto, ¿no? Que no solo fuera una muestra de ese proyecto más grande que estaban haciendo. Y a lo mejor en hacer esto, ¿no? Y poder trabajar un poco más en el desarrollo expositivo, pues a lo mejor también esa relación con los artistas aumentó. Bueno, por lo menos nosotros sí que trabajamos con cada uno, por ejemplo. Una cosa que propusimos que no se ha hecho siempre, no se vea cómo lo habrá hecho, era escribir de cada artista, ¿no? Aunque fuera un texto pequeño, pero que cada artista poder hacerlo. Y no reciclar los textos del dossier, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces se hace. Y al final también estos son cosas, detalles, que hacen que conozcamos un poco más a esos artistas, que muchos de ellos no los conocíamos de nada o los conocimos el día del jurado, porque también éramos, como la pasada Bea, también fuimos miembros del jurado de esa convocatoria. Y después también estos premios, incluso desde el punto de vista de nuestro trabajo, ¿no? Como comisarios, creadores de contenidos o a veces hacer programas de actividades, hemos propuesto trabajar a gente que conocimos en esta convocatoria, por ejemplo, ¿no? De esos 14 artistas, ahora estaba mirando, hemos trabajado después con 4 o 5. O sea que también en ese sentido puede ser, bueno, un punto, no decir una cantera, ¿no? Sino como sí, un punto de encuentro en el que conocer gente con la que vas a poder trabajar más adelante. Y yo creo que, bueno, que eso también es útil para los artistas y para los comisarios. Claro, como un camino que hacéis en el fondo, bueno, sí, a largo plazo, ¿no? Como con vistas a futuro. Me refiero más allá de solo la exposición. Sí, y en ese sentido, esa parte de cuidar la exposición, cuidar las piezas, cuidar la relación, es que es fundamental también, ¿no? Como, o sea, que también creo como que esta cosa que como de a futuro, sí que creo que este tipo de experiencias puede marcar, ¿no? Bueno, a mí me han marcado mucho los trabajos que he hecho con convocatorias y la forma de relacionarme con las instituciones, a veces para mal, a veces para bien, y me imagino que lo mismo con los comisarios, ¿no? Si llega como de repente un trabajo curatorial muy como marcado, poco flexible o por lo menos, eso, como muy unidireccional, me imagino que te genera una imagen de lo que es el comisariado o así como que te quedas en una práctica que a mí, por ejemplo, no me interesa. Entonces, me parece importante como que en este tipo de proyectos se trabaje, pues eso como, bueno, codo con codo y que se trabaje de forma intensa también. Porque pensaba incluso, ¿no? Como decías, escribir un texto, los diálogos, esta cosa de que comentábamos ya, ¿no? De que se está desarrollando la exposición a la vez que cada cual está acabando su pieza o dándole forma. Pues incluso el montaje, ¿no? O sea, también como que cuando algunos de los artistas con los que trabajamos nos decían que normalmente en las otras convocatorias que habían hecho mandaban la pieza y llegaban y estaba expuesta, ¿no? Como, pues yo qué sé, pues a nosotros nos parece importante que viniera todo el mundo a montar, ¿no? Bueno, teníamos ya una distribución que también habíamos comentado, ¿no? Bueno, tienes este espacio, ¿qué te parece? Queremos que esto es así mejor porque tal, cosas que cambian, ¿no? Bueno, pues como que sea también eso como ejercicio de trabajo, ¿no? Desde esa parte también de estar empezando. Sí, yo un poco por sumar a lo que planteáis. Creo que lo que apuntas del acompañamiento, creo que suele suceder de manera muy generacional también, ¿eh? No sé, trabajas incluso como comisarios, comisarias, trabajamos con unos determinados artistas, ¿no? Creo que en el inicio, en las vías de profesionalización de nuestras prácticas, esos cruces son muy necesarios, ¿no? Entonces se dan, es verdad que es un contexto afectivo donde compartes mucho y entonces eso puede generar líneas de continuidad muy buenas, ¿no? Y puedes acabar trabajando varias veces con los mismos artistas, vas viendo cómo cambian, se genera una confianza mutua
muy agradable, ¿no? Incluso que tiene una cara B, ¿no? Que piensas, bueno, no puedo estar siempre trabajando con este artista, ¿no? Como en plan, aunque siempre es central, ¿no? En mi manera de pensar. Entonces creo que los acompañamientos se dan de manera muy bien intencionada como necesidad, ¿no? Como en ese deseo inicial nos encontramos. No sé, a lo mejor puede haber cierta tendencia, que la práctica curatorial, eres un poquito mayor, que no lo sé, perdón, esto igual puede sonar ahora muy raro, no sé, a mí se me ha relacionado mucho con el arte joven, porque he trabajado bastante con arte joven, ¿no? Y luego a lo mejor pues yo pensaba, bueno, soy un poco mayor, ¿no? Como, hay como algunas pequeñas, pero bueno, que he formado parte de esa generación. Luego creo que el problema es estructural, porque como apuntas, ¿no? Pasados los 35 es como otra situación y simplemente es que la consolidación, en el mejor de los casos, consolidamos nuestros trabajos como artistas, como comisarios, comisarias, yo qué sé, como sea, y bueno, y luego esos apoyos, porque creo que existe una buena red de apoyo al arte emergente. Y luego ya, quizá es que ya luego el arte no tiene que tener tantos apoyos, no lo sé, ¿sabes? Pero que realmente entras luego en una cosa mucho más desértica donde no sabes muy bien, ¿no? Ahí entran un poco siempre algo que forma parte de nuestros trabajos también, ¿no? Otra angustia un poco, los radios de acción, ¿no? ¿Cuál es el radio de acción en el que trabajo? Porque nos gustaría que fuera lo más grande mejor, ¿no? O sea, pero a veces cuesta mucho. Ampliar tu radio de acción es muy difícil, ¿no? Y no sé, no sé si aporta esto o no, pero creo que sí que tiene que ver con el propio deseo, la necesidad, te juntas, trabajas de manera pues es muy emocionante, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco también lo que apuntaba Jaime y Manuela, ¿no? De hecho, artistas que conocí en certámenes así iniciales, ¿no? Que después nos hemos podido seguir. Hemos seguido en contacto, hemos trabajado juntos en proyectos un poquito de mayor envergadura y ha sido muy gratificante para las dos partes, ¿no? Creo que también forma parte un poco de la cosa inestable en la que nos movemos, ¿no? Que nunca, no tenemos nada. O sea, tenemos que nos legitimamos con contenidos continuos, ¿no? Los artistas, Jaime apuntaba un poco a la condena del proyecto, ¿no? No sé si lo apuntabas en este sentido, pero es que es realmente artistas que tienen una lógica de taller y tienen dificultad en pedir dinero para un aspecto concreto, a veces tienen más dificultades de ser seleccionados en convocatorias. En Cataluña pasa muchísimo. Quizá en general, tampoco quiero ahora categorizar nada, pero un peso del conceptual, los neoconceptualismos, ¿no? En plan, bueno, no sé, es que voy al taller, pinto continuamente, construyo un imaginario, ya, pero ¿dónde está el proyecto, no? Que esto genera a veces también algunas dificultades añadidas. Y bueno, creo que es eso, que hay unas buenas estructuras para empezar a profesionalizarse, ¿no? Institucionalmente son buenas, ¿no? Como puede ser Injuve, pueden ser otras. Y luego ya todo depende un poco, luego todo es capital humano, ¿no? Como en plan, no sé, ¿no? Pero esas líneas de continuidad son buenas y se producen, quizá en todos los ámbitos, pero en el ámbito del arte son gratas, ¿no? Sí, bueno, yo también pensaba Manuel lo ha apuntado, ¿no? Yo también, o sea, gran parte de mi trayectoria está basada en convocatorias de comisariado. O sea, que al final, quiero decir, es que estamos... o sea, a mí me aburre un poco hablar de la precariedad, como tematizarlo, porque como que siempre nos ponemos muy tristes cuando hablamos de ella y como que ya está ahí, o sea, es que es, en fin, es intrínseca, ¿no? Pero que al final en ese acompañamiento, o sea, que estamos igual, quiero decir. Yo siempre digo que es más difícil ser artista, que ser comisario, desde luego, y más solitario, porque al final los comisarios nunca vamos solos, ¿no? Siempre vamos con los artistas. Pero bueno, que el vértigo es el mismo y, como dice David, es un problema estructural, ¿no? También creo que ahí es importante esa labor que señalábamos antes, ¿no? De interlocución con las instituciones, ¿no? Porque
hay un problema serio, ¿no? Cuando se pasa esa barrera, y también creo que las instituciones hay algo muy importante que son las colecciones. Que claro, pues crisis varias y demás, pero es una vía de apoyo muy importante para los artistas a lo largo también de su trayectoria, ¿no? Cuando llegan a otros, bueno, a otros estados, ¿no? De su carrera, no ya emergentes. Y hay a mí lo que me parece, y que siempre estoy intentando también como reivindicar o incidir sobre ello, hay una carencia muy grande de posibilidades de exposiciones individuales. Bueno, pues en esa reivindicación de la exposición, ¿no? Que decía antes. Y hay quizá un pequeño abuso de exposiciones de este tipo, también de premios, de convocatorias, que está bien, que pueden ser importantes, que conocemos, por supuesto, artistas en ellas o no, porque, bueno, también quiero decir, en el caso de Injuve, la modalidad de emprendimiento va hasta los 35 años. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando con algunos artistas que considero pares, ¿no? Generacionalmente. O sea, hay gente muy joven, pero luego también hay gente que podría ser casi yo, quiero decir. Entonces, claro, creo que falta eso, falta ese tipo falta inversión, ¿no? En otro tipo de retos también que permitan a los artistas crecer, ¿no? Más allá de la beca, del proyecto, de ser beneficiario en este momento, o sea, creo que falta más también el ofrecer oportunidades que no sean a través de convocatorias, para todos, para artistas, para comisarios. O sea, por ejemplo, el programa de producción que puso en marcha la Caixa hace, yo diría que un par de años, de producción, bueno, formé parte como de una pequeña comisión que crearon de intercambio de ideas y demás. Y yo era una de las cosas sobre las que insistía, en plan de, bueno, a lo mejor no es necesario que hagáis una exposición de cada año de todos los beneficiarios, ¿no? A lo mejor se puede generar otro tipo de formas de presentación, de mediación, de compartir esas investigaciones, esos proyectos, ¿no? Y bueno, luego lo hilaron bien, porque lo hilaron con la convocatoria de comisariado, de manera que las personas que se presentan a la convocatoria de comisariado pueden contar con algunos de esos proyectos. O sea, yo a lo que me refería era que fuera más contextual, ¿no? La forma de estar o de mostrar esos proyectos, porque al final también son un tipo de exposiciones en las que se van recursos, ¿no? Y que de repente a lo mejor esos recursos será interesante emplearlos en otro sitio, ¿no? Porque bueno, ya hay muchas convocatorias haciendo o trabajando desde ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pues claro, o sea, nos seguimos acompañando, es generacional, se da de manera muy orgánica, ¿no? Al final también, pero también a mí me gustaría también entender lo generacional de manera también bastante amplia, ¿no? Porosa, ¿no? No siempre, porque yo siempre me siento como un poco en el medio, como de, no sé, como de generaciones, ¿no? Las generaciones, hablamos mucho en querer parecer Noche de esto, ¿no? No siempre son por un año de nacimiento, sino por sensibilidades o afinidades compartidas, ¿no? Igual también es interesante que haya artistas con los que sueles trabajar, pero también que se cuelen otros, ¿no? O que sean contextualizados de distintas maneras según en qué proyecto estamos trabajando, ¿no? O sea que bueno, eso yo creo que también pues, es inevitable y es muy deseoso, ¿no? Importante que pase, es muy potencial, pero también creo que es importante que eso sea lo suficientemente orgánico, abierto, ¿no? Poroso. Qué bien, muy bien. Yo creo que se han hecho así como, bueno, no sé si queréis añadir algo, pero yo creo que se han dejado ahí como líneas abiertas. Esta pregunta final un poco enlazaba, bueno, con el contexto de eso de 35 por la Expo, pero también lo que tú apuntas, Bea, ¿no? Más allá de cómo afianzar, ¿no? La profesionalización más allá de solo unas convocatorias, ¿no? Por edad o no. Entonces yo, si queréis, damos paso a que la gente pregunte, que están aquí 23 personas, como por los que llegasteis tarde, podéis escribir en el chat o si queréis levantar la mano y os damos paso a que preguntéis, digamos, a viva voz. Así que, como queráis. Estamos ya abiertos a preguntas. Muchas gracias a todos. Ha sido, wow. Muchas líneas de debate yo creo que han aparecido y muchas líneas de pensamiento sobre la investigación, sobre la propia exposición, sobre muchas cosas. Y sí que es generacional, sí, sí.
Pues no sé si hay preguntas. Sí, aquí hay una. A ver. Pregunta Leo Delio, ¿cuál es el futuro de las convocatorias? ¿Es sostenible ese sistema de descartar trabajos elaborados sobre un proyecto o es justo un límite de edad a estas convocatorias? No sé, yo estaba con lo último que habéis comentado, David y Bea, que, bueno, que creo que tiene mucho que ver con esto que pregunta Leo. O sea, yo también, desde luego, como que apostaría por una diversificación. Como que creo que al final hay una tendencia a que todas las convocatorias sean similares, ¿no? Eso, con un marco concreto, con un límite de edad, tal. Y yo creo que todo lo que puedan ser como flexibilizar eso, tanto por esta idea, ¿no? Que también como que planteaba la condena del proyecto, de que quieras que no, o sea, como que también INJUVE ahora mismo es la historia de un tipo de arte, ¿no? Un tipo de práctica, también la que se podría enmarcar durante todos estos años en este formato. O sea, como siempre pensar que estamos trabajando en un formato concreto y al final las convocatorias a mí sí me parece que tienden mucho a generar un tipo de práctica o a condicionar como unas prácticas, ¿no? Claro que se benefician, y esto va cambiando a lo largo del tiempo, un tipo de trabajo sobre otros que podemos llamar, bueno, que pueden ser tendencias, pueden ser, bueno, no sé cómo, que ocurre siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que entre diversificar y también flexibilizar, ¿no? Como que también veo como esta lógica siempre como con una temporalidad también muy marcada en la que eso tienes tanto tiempo para producir, o sea, ¿no? Como que al final genera unas prácticas en las que se queda mucho fuera. Y no sé, a mí yo siempre estoy un poco como con esta tensión, ¿no? De lo que se queda fuera, a lo que no se puede responder desde las instituciones, pero bueno, que es difícil, pero que sí que me gustaría como que el futuro fuera hacia allá. Y también un poco más específico sobre lo que preguntaba Leo Delio, sobre el límite de edad, pues hombre, por algún lado hay que cortar, pero sí que creo que tendría más sentido pensar si hay que poner algún límite desde cuándo te dedicas a algo, ¿no? Porque no es lo mismo si tú empiezas no sé, o sea, puedes empezar a ser artista más tarde, por ejemplo, porque antes hayas hecho otras cosas o vayas tenido otros trabajos o otras obligaciones. Te dedicas empiezas a producir con 30 años o con 35 y tienes otra. Vamos, que la edad es una forma muy fácil de poner un baremo, pero a lo mejor tendría más sentido desde cuando te dedicas a algo, mucho más complicado después de comprobar, pero bueno. Hombre, por ejemplo, ahora estuvimos este año en el jurado de Canfelipa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, claro que es más subjetivo, ¿no? Pero la valoración no era por edad, sino es la primera vez que haces una individual, ¿no? ¿Qué carrera? O sea, que obviamente es un criterio más subjetivo, pero es que también es verdad que la edad es algo demasiado estricto, objetivo, sí, y cerrado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las valoraciones del jurado era siempre como en función de, en la carrera de esa persona, qué supone esto, ¿no? Y entonces, o sea, era ahí como encuadrarlo dentro de un punto concreto de la carrera, no tanto como eso, por edad o por región, ¿no? Era más interesante cómo lo planteaba Canfelipa, yo creo, que en ese sentido que muchas otras convocatorias que es muy estricto por fecha de DNI. Ya. Bueno, yo diría que el futuro de las convocatorias de arte emergente, ¿no? Siempre va a ser injusta la limitación de edad porque como apuntaba Manuela y Jaime, siempre va a fracturarse por algún lado, ¿no? Siempre eso, ¿no? Carreras que empiezan más tarde, bueno, siempre va a haber esas problemáticas. Yo creo que lo deseable es que en relación a lo que pregunta Leo, ¿no? ¿Cuál es el futuro de las convocatorias? Pues diversificarse en muchas posibilidades y que haya convocatorias que no tengan límite de edad
existen. O sea, bueno, ahí el mensaje es otro. Ahí no se dirige al arte joven, se dirige a las artes visuales, se dirige a... también, ahí a veces también lo que pasa es que es más difícil de situar, bueno, el perfil, ¿no? El perfil de... Perdón, el perfil del artista, ¿no? Al que aplica. Y bueno, yo diría eso, que sí, el límite siempre va a ser injusto, aunque creo que en el fondo es necesario para marcar un poco unas fases, ¿no? Una manera de aproximarse a unas manifestaciones. Y luego, eso, sí que diría que es deseable que cualquier persona en cualquier momento de trayectoria pueda aplicar, pueda desear tirar adelante un proyecto. Otra cosa es lo que apunta Leo de que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Es justo o es sostenible descartar trabajos elaborados sobre un proyecto? Es un poco, Jaime lo apuntaba antes, ¿no? Como herramienta, es verdad, el dossier es herramienta, es expectativa, es en plan, no sé, como antes de tener algo acabado, pues puedes verbalizarlo, compartirlo, es especulativo, entonces a partir de ahí, claro, validar, juzgar, ¿no? Decir que sí y que no a cosas siempre es muy complicado, ¿no? Cuando estamos de jurados, es que es muy duro, o sea, todo el mundo tiene, con mayor o menor acierto, tiene unas ganas ahí de que eso salga y bueno, y solo pasa en algunos casos. Nos pasa también cuando aplicamos nosotros, ¿no? A convocatorias. Y bueno, no sé, yo lanzaría un mensaje eso, simplemente de convocatorias que se animen o que realmente refuercen que no haya límites, ¿no? Claro, sí, precisamente esa era una de las cosas también sobre las que insistíamos con esta convocatoria nueva de la Caixa, ¿no? Que fuera para, bueno, que pudieran entrar artistas jóvenes, pero que también pudiera entrar un artista más mayor, pues o sea, que realmente ahí mandara el proyecto, la investigación, ¿no? También se hablaba de que hubiera una especie de bancos, ¿no? De fondos disponibles, no tanto a través de convocatorias, sino que los artistas pudieran bueno, pedir, ¿no? Pues mira, quiero hacer esto, necesito esto, ¿no? Bueno, ¿por qué no soñar, ¿no? Y también, a ver, siendo también críticos con las convocatorias, yo también, o sea, yo soy una defensora de las convocatorias también porque al final, cuando tú estás empezando, es una forma de poder empezar a trabajar, de poder empezar a materializar ideas cuando tú no tienes una red de contactos todavía como para que te llamen y te inviten a hacer un comisariado o una propuesta artística. O sea que bueno, que las convocatorias son muy mejorables y muy cuestionables en muchos aspectos, pero tienen también esa parte que las hace un poco más democráticas, ¿no? Al final, porque bueno, lo deseable sería también, supongo, que como jurados o como instituciones fuéramos más permeables, ¿no? A la hora de evaluar esos proyectos, ¿no? Que también bueno, tuviéramos la capacidad de tener en consideración prácticas a lo mejor más difícilmente traducibles a ese formato o menos seductoras, ¿no? En ese formato que, bueno, pues sí, igualmente sí condiciona en muchos casos y, bueno, pues todos sabemos que hay artistas que son muy buenos en presentarse a convocatorias, en lo que es el arte del proyecto o del dossier y otros pues que no lo son tanto, no les interesa. Entonces, bueno, yo creo que eso también es interesante y hay reto para las propias instituciones que impulsan, ¿no? estos premios y estas convocatorias, ¿no? Porque también a veces yo tengo la sensación de que las instituciones están un poco acomodadas, ¿no? En cierta dinámica, en cómo se hace cada año lo mismo, ¿no? Y a lo mejor también eso sería bueno, ¿no? Como ir revisándolo. Y bueno, pues la edad es un filtro pues como hay convocatorias donde el contexto también condiciona, ¿no? Si puedes optar a ellas, si no, o sea, al final, bueno, pues son filtros. Lo importante sería que hubiera otra red de apoyos pasados esos 35 años, que yo creo que la carencia que tiene el sistema artístico en España es esa, ¿no? Que, bueno, pues llegas ahí y
Bueno, hay quien ha conseguido una galería, que tampoco se traduce muchas veces en que eso sea sostenible, pero hay muchos que no, o no les interesa, ¿no? Luego, claro, depende, hay gente a la que le interesa diversificar su práctica hacia un lugar, hacia otro. Es amplio, es complejo, ¿no? Pero sí, claro, hay un gran vacío y hay muchas carreras que desaparecen, ¿no? Los artistas no desaparecen, los artistas siguen siendo artistas, lo son siempre, ¿no? Empiecen cuando empiecen, ¿no? Acaben cuando acaben, pero desaparecen, ¿no? De ese circuito de visibilidad. Y por último, que igual me estoy alargando mucho, pero claro, ¿cómo condiciona, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? que hacías. Bueno, pues claro, miremos los currículum, ¿no? También, qué parecidos son, ¿no? Muchos currículum los unos con los otros, como para llegar a una beca, pues parece que hay que tener la anterior. Que a ver, todo es poroso siempre, ¿eh? Siempre hay grietas, afortunadamente, pero bueno, eso está ahí, ¿no? Yo creo que somos todos muy conscientes también cuando formamos parte de jurados. Que, bueno, intentamos quizás no sentirnos condicionados por eso, pero es muy difícil, también. Es muy complejo porque está también, está ahí, ¿no? Inconscientemente incluso en nosotros. Pues yo creo que también para ir dando cierre, había una mano levantada, si no me equivoco, que era Guiomar, no sé si sigue por aquí, entonces si queréis que ella pregunte, creo que ella había levantado la mano para que preguntase directamente ella, y también para concluir que llevamos más de 1 hora y media. Así que Guiomar, si quieres, te quitas el micro y preguntas sin problema. Sí. No sé si me oís. Sí, se escucha. Ah, vale. Nada, bueno, buenas noches y muchas gracias por todas las intervenciones. Me ha parecido muy, muy interesante el debate. Y nada, simplemente plantearos que yo recuerdo cuando estaba en la facultad, hace ya muchos años, en la Complutense, teníamos de profesora a Estrella de Diego, que me imagino que muchos las conoceréis, que, bueno, además de ser ahora catedrática, ha sido comisaria varias veces. Y recuerdo que ella definía al comisario, bueno, al curador, como lo queráis definir, lo definía un poco como un relator de historias, ¿no? Que al fin y al cabo contaba historias pues, a través de las obras. Y recuerdo que en una ocasión comentó que ella se había dado cuenta con el paso del tiempo que las historias se entendían mejor deshaciendo las exposiciones, o sea, viéndolas como al revés, pero que esto se había dado cuenta como comisaria. Entonces, no sé si queréis comentar algo sobre esto o si veis que se va mucho el tema de las convocatorias, lo dejo en vuestras manos, pero que me parecía curioso. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, no sé si lo he entendido bien por eso, ¿no? Cuando hablas de deshacer la exposición, claro, supongo que Estrella del Diego ahí lo que quizá plantea es, bueno, como la propia, desde la propia experiencia expositiva, ¿no? Una vez sucede, bueno, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de cómo podía haber sido, no sé si va por ahí, es un análisis como muy de la práctica curatorial, ¿no? Como al final el propio aprendizaje, no sé, ¿a qué te refieres con deshacer la exposición? Bueno, yo creo que ella se refería a que se entendía mejor la exposición si se empezaba al revés, la historia. Es decir, que como a eso me refería como deshacer, en vez del principio, que después de haber ella montado varias exposiciones, como que se había dado cuenta que se entendía mejor si se empezaba al revés el relato. No sé si me explico. Bueno, quizás sea un poco más conceptual lo que estoy tratando y se va un poco del tema de la convocatoria, pero que me ha venido a la mente a raíz de todo lo que estabais comentando. Muchas gracias en todo caso. Bueno, es una idea muy bonita, el deshacer la exposición. Ahí claro, ahora pensaba, pero ¿cómo? Empezar al revés, ¿no? Como hay es muy sugerente lo que apuntas, ¿no? Realmente bueno, de dar la vuelta, a lo mejor comisariar también los relatos o la construcción de relato es algo muy poco categórico, ¿no? En el sentido creo que un poco la lectura que estamos dando a la práctica curatorial es realmente porosa, como apuntaba Bea, ¿no? Hay toda una serie de adjetivos que irían
a la contra de lo categórico o sea, como el sentar cátedra de las cosas, ¿no? Que a lo mejor sí que viene, que incluso comisariar parece que sí, parece que eso tendría que, históricamente, pues creo que estamos hablando de una práctica curatorial cómplice con los artistas, donde se construye pues, sobre la marcha, ¿no? Donde hay, creo que eso encaja también con lo que comentaba Manuela y Jaime, ¿no? De un relato que se empieza a construir casi en presente inmediato, ¿no? Y por lo tanto no viene con una carga o histórica o algo definido, ¿no? Que después yo qué sé, se ilustra en sala, ¿no? Como creo que todo tiene que ver con no sé si viene al caso ahora, pero yo, por ejemplo, cuando hablo en relación a lo que preguntas, no sé, igual puede encajar aquí, pero ante la pregunta de qué es comisariar, ¿no? Tal, no sé qué, yo una vez es el símil que comento muy rápido, no es ni mérito mío, bueno, mérito en el sentido de que sea positivo, pero me lo dijo un artista amigo, Pera Llovera, que Jaime y Manuel al menos conocen bien, y me dijo, es que comisariar, en el fondo, lo que hacéis los comisarios, las comisarias, es como un personaje de Café Müller, de Pina Bausch. No sé si recordáis, bueno, o si en vuestro caso Manuela y Jaime Pera os ha hablado de esto, pero él decía, es una referencia a las artes escénicas, ¿no? Pero sería la ambientación, o sea, hay unos bailarinas, ¿no? Bailarines en escenario, y hay unos personajes, está ambientada en un café, como indica su título, y hay unos personajes que van muy rápido, están muy atentos a apartar las sillas para que la persona que baila pueda hacerlo, ¿no? Y me pareció, yo siempre explico comisariado así, ¿no? Me parece que es poético, ¿no? Pero realmente hacemos esa función. O sea, no podemos apartar sillas si no hay artistas que quieran espacio, ¿no? Pero bueno, apartar las sillas es muy importante, ¿no? Y ahí también ahí tenemos una presencia, ¿no? Si no las apartamos, pues se produce un conflicto. Y bueno, no sé, en relación a lo que decías, Estrella del Diego, ¿no? El deshacer la exposición, el estar, en el fondo es estar atentos a casi sobre la marcha, responder rápido, ¿no? Y eso necesita complicidad, solo se puede hacer sin complicidad, solo se puede hacer con esa complicidad, ¿no? Y bueno, no sé si, creo que un poco en relación a esta frase de Estrella de Diego, quizá este símil puede encajar un poco. No sé si queréis contestar los demás o si queréis, yo estoy pensando que hay una última pregunta ya en tiempo de descuentos, si queréis la hago, la respondemos como en 2 frases también por cerrar, ¿os parece? Para no dejar ahí la pregunta en stand-by y que podáis por lo menos responder rápidamente y también despedirnos, ¿no? Y es Maripá del Toro que dice, ¿tenéis algún consejo orientativo para artistas que se presentan a convocatorias desde vuestro punto de vista curatorial? Así que yo creo que si ahí podemos hacer una línea final que yo creo que está bien como cierre y de alguna manera cerramos y agradecemos a todo el mundo que haya estado con nosotros virtualmente hoy. Yo estaba pensando con lo que decía Guiomar, me resonaba como al momento de desmontar también, ¿no? Como cuando ya acabas la exposición, después de haber, ¿no? Como pues, de que tú estás como imaginando o también diseñando cómo va a vivir la gente esto, pero luego de repente aparecen muchos más relatos que tú no habías visto, ¿no? Y conexiones y todo esto y como muchas veces como que cuando estás desmontando es cuando acabas de entender también lo que has hecho, ¿no? Como que a veces hasta que no las, bueno, no sé, a mí me pasa mucho, ¿no? Como que de repente es cuando se está acabando la exposición, cuando llego a entender muchas cosas y en esa lógica, pues como que muchas veces sí, pues eso, que el final de un proyecto es el aprendizaje y el principio de otro y en ese sentido, pues también como para como consejos orientativos para artistas, pues también pensaba como no dejarse o no volverse locos con esta dinámica de los proyectos, ¿no? Como intentar que sea tu investigación, que eso, no sé, es que no sé, también como pensando, bueno, a lo mejor ya son demasiadas cosas, pero esta cosa también de huir un poco de la lógica de la competitividad, que si volvemos a lo que le pedimos a las convocatorias del futuro, pues ojalá, ¿no? Tenga más que ver con esto que planteaba Bea también de quiero hacer esto,
necesito esto y lo pido en el momento que sea, no tengo que esperar a que salga esta convocatoria y competir con tanta otra gente, ¿no? Sino como cosas, no sé, más dialogadas, pero bueno, en el mundo real, sin ir al futuro, pues como no dejarse llevar, o sea, como no caer mucho en la frustración, que yo creo que las convocatorias tienen esta parte también de frustración, y como consejos como ser claros, ¿no? Como intentar que se entienda bien el proyecto que quieres hacer, que se pueda imaginar, ¿no? Si no te va mucho el dossier, pues como llevarlo a tu terreno, intentar que quede claro como lo que quieres hacer, que puedes hacerlo también, ¿no? Que al final parece que las convocatorias son pedir, pero también es como demostrar que lo puedes hacer. Sí, aunque sea muy básico de nuestra experiencia, si no, bueno, lo que decía Manuela, que se entienda lo que te apetece hacer. Que parece una obviedad, pero cuando te lees muchos dosieres te das cuenta que muchos no los entiendes. O no entiendes realmente, o bueno, a mí me ha pasado. Y si lo entiendes, pues bueno, ya es algo que tienes ganado. Ser breve, ¿no? A veces, así como en términos muy prácticos. Que bueno, igual es también contradictorio, ¿no? Con el dejar hacer, ¿no? Tu práctica, porque hoy hay quien se expresa, necesita más, pero es verdad que cuando es muy difícil ser jurado al final y cuando te enfrentas a muchos dosieres, bueno, hay un cansancio, ¿no? También, y muchas veces, pues, bueno, lo que decíamos antes, hay quien sabe mejor, bueno, seducir a partir de ese formato, pero sí, yo creo que muchas veces en esa concisión, al final también esto de presentarse a convocatorias es una propia investigación, ¿no? Es como una propia herramienta de investigación muchas veces y como de puesta en orden, ¿no? De ideas. O sea que, bueno, eso podría ser también. Pero sobre todo ser fiel a lo que se quiere hacer y en la medida de lo posible hacerlo, ¿no? Que, bueno, claro, hay escalas que se pueden hacer y escalas que no, pero hacerlo en la escala que sea posible, más allá de la beca. Y también decías ahora, Jaime, que se pide, pero bueno, que se pide y que también se da, ¿no? Que también se da mucho cuando te presentas a convocatorias, porque al final estás también dando contenidos a la institución, ¿no? O como cuando una institución te compra una pieza, ¿no? O sea que es también un intercambio, ¿no? Donde todas las partes se nutren, no solo quien es beneficiario de la ayuda o del premio. Sí, yo suelo apuntar no temerlas, ¿no? Genera nervios presentarse a una convocatoria. Son lugares realmente para un poco lo que apuntabais, ¿no? Tú deseas hacer eso y tienes la posibilidad de hacerlo. Luego entra en esas lógicas de competencia, de que finalmente te lo den, pero bueno, yo como consejo general diría eso, o sea, como no temerlas, porque es que empiezas a leer las bases ya como un poco angustiado, ¿no? O angustiada. Y luego, bueno, eso. Y luego realmente, como consejo muy, muy práctico, no sé, es un poco una tontería, pero dedicar un día decir, hoy solo voy a leer las bases. Como plantearlo, solo leer las bases, porque es algo que da mucha pereza también, porque luego hay mucho texto ahí y muchas veces las cosas no se ajustan porque no leemos bien las bases. A mí me pasa, ¿eh? O sea, me he aplicado leyendo mal las bases, ¿no? En plan, hostia, esto no me acordaba. Entonces, bueno, como Maripaz pide consejos así como, no sé, esto podría ser un consejo muy práctico, casi para, no te presiones, un día solo lee bases. Qué bien, pues nada, muchas gracias a los tres, a los cuatro y a todos los que habéis estado, que han sido yo creo que en total casi 25 personas siguiendo la mesa redonda y yo creo que han salido ideas muy buenas. Ahí están felicitando. Han dado también, alguien nos ha felicitado antes, ¿no? Muchas gracias por las intervenciones, temas muy interesantes, un placer escucharos. Así que nada, yo creo que cerramos ya, que llevamos un ratito y de nuevo muchas gracias a Injuve por invitarnos y a vosotros por vuestras aportaciones. Gracias. Gracias a ti, bueno, gracias a todas. Sí, muchas gracias. Gracias por la moderación también. Ha sido súper cómodo y muy ágil. Gracias, Semiramis. Qué bien, gracias a vosotros.